La maleta había sido un gesto de clemencia por parte de su suegra. Una maleta. Ni dos, ni las 4 que contenían los 11 años de una vida acumulada en esa casa, ni las cajas de utensilios de cocina, ni la ropa de invierno, ni las pequeñas figuritas de arcilla que Carmen había coleccionado en cada mercado que había visitado, porque creía que las cosas hechas a mano por personas que sabían lo que hacían llevaban algo del creador en ellas, y que rodearse de tales cosas era una forma de no estar nunca completamente solo. Una maleta. Y la puerta se cerró tras ella antes de que llegara al final de los 3 escalones del porche. Se quedó parada en la calle, en la tarde de Hidalgo. Era martes. Siempre sabía que era martes, porque los martes pasaban las vendedoras del mercado vendiendo queso fresco, y podía oírlas a 2 calles de distancia, pregonando con ese tono particular de mujeres que llevan años haciendo esto y que han hecho suya esa voz de vendedora. Y miró la maleta, y miró la puerta cerrada, y no lloró. Durante los 3 meses anteriores, había hecho los cálculos silenciosos de una mujer que, poco a poco, y luego por completo, comprendió que el matrimonio en el que creía estar no era el verdadero. La realidad había sido cruel. Había deudas a su nombre. Había una transacción inmobiliaria de un primo que requería su firma y que no era lo que se describía. Y al final, había descubierto un segundo teléfono guardado en la guantera de la camioneta que había conducido al mercado todos los sábados durante 11 años, sin siquiera pensar en abrirla. No había llorado al hacer los cálculos. Los había procesado como solía hacerlo con la mayoría de las cosas, en movimiento, y con las manos trabajando en algo útil, mientras su mente procesaba lo que sus manos no podían resolver. Durante esos 3 meses, había cocinado las mejores comidas del año anterior, que era la forma en que su particular dolor se manifestaba, en la precisión del sazonado, en la paciencia de las cocciones lentas, en la especial atención que ponía en preparar alimentos que nutrían a personas que, empezaba a comprender, habían estado aprovechándose de su sustento sin ofrecer nada a cambio. La maleta contenía 3 mudas de ropa, sus documentos de identidad, una fotografía de su madre, una lata pequeña de hierbas secas que cultivaba en el huerto, epazote, hierba santa, una rama seca de ruda y un cuchillo, uno bueno, de acero al carbono, con el mango liso por los años de uso, y la hoja afilada porque un cuchillo sin filo era un insulto a la comida y a las manos que la sostenían. El cuchillo había pertenecido a su abuela. Caminó hasta la estación de autobuses. Cuando compró el boleto, no tenía un destino fijo. Tenía suficiente dinero para el boleto y para una semana, quizás 10 días si era cuidadosa, y necesitaba estar en algún lugar que no fuera este pueblo. La mujer de la taquilla preguntó, ¿a dónde? Y Carmen dijo, ¿qué hay al sur? Y la mujer dijo, Tierra Caliente, Huetamo, Paso de Álvarez. Y Carmen dijo, Paso de Álvarez, y así se decidió. Nunca había estado en Paso de Álvarez. Sabía que estaba en la calurosa región de Michoacán, y la tierra caliente donde el río Balsas corría por las tierras bajas, y el calor era intenso, y la tierra era de esas que producen en abundancia, si se la comprende, y castigan la negligencia sin sentimentalismos. Subió al autobús con una maleta, un cuchillo, y 11 años de experiencia culinaria en sus manos, y observó cómo el estado de Hidalgo se convertía en el estado de México, y el estado de México en Michoacán, y el paisaje pasaba de la árida meseta central al descenso hacia el país cálido, la vegetación se espesaba y oscurecía, y el aire que entraba por la ventana pasaba de ser ligero y fresco a denso y cálido, y traía consigo el olor característico de la tierra caliente, agua de río, árboles en flor, la tierra que nunca se secaba del todo. Durmió cerca de Zitácuaro y despertó cuando el autobús descendía hacia la cuenca del Balsas, y lo primero que vio al despertar fue un halcón planeando sobre una corriente térmica en lo alto del valle del río, perfectamente inmóvil contra el azul, sin esforzarse, simplemente manteniendo su posición en el aire con el mínimo esfuerzo necesario. Lo observó hasta que el autobús giró y desapareció. Y ahí, amigos míos, es donde comienza esta historia. No en la casa que cerró sus puertas un martes, no en la aritmética de la traición. Comienza en un autobús que desciende hacia el cálido paisaje de Michoacán, con una mujer observando un halcón y comprendiendo, por primera vez en 3 meses,
que no se estaba cayendo. Se estaba moviendo. Son cosas distintas. Y a veces hay que observar a un halcón para saber qué es lo que uno está haciendo. Si has estado en ese autobús, a tu manera, quédate conmigo. Carmen Reyes había nacido en Ixmiquilpan, o en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, donde la tierra era árida y sus habitantes habían aprendido, a lo largo de los siglos, a sacar provecho de la aparente escasez. Por parte de su madre era otomí, y de su familia había heredado dos cosas que había llevado consigo toda su vida sin reconocerlas siempre como herencia. Una relación con las plantas más que de cultivo, basada en la conversación, y una cualidad de resistencia que no era terquedad, sino algo más sutil, la capacidad de estar presente en condiciones difíciles sin necesidad de que éstas cambiaran para poder actuar. Su madre, doña Fernanda, era cocinera. No profesionalmente. Nunca había trabajado en un restaurante ni en una cocina comercial. Cocinaba para la familia, para el vecindario, para las fiestas y para quienes acudían a su casa con problemas. Porque en el Mezquital existía una tradición, muy antigua y poco conocida, según la cual la mujer que cocinaba era también la que escuchaba, y lo que se cocinaba y cómo se cocinaba formaba parte de esa escucha. Carmen había crecido en esa cocina y había absorbido esa tradición como absorbía casi todo, por cercanía, por observación, por el aprendizaje manual antes de que la mente comprendiera lo que aprendía. Tenía un conocimiento de las hierbas verdaderamente excepcional. No el conocimiento de recetario de alguien que sabe que el epazote va en los frijoles negros y la hierba santa con el pescado, aunque también sabía eso, sino el conocimiento ancestral de lo que cada planta hacía al cuerpo y al espíritu, el conocimiento que su abuela le había transmitido a su madre y su madre a ella, pero en el lenguaje particular de las cocinas donde las plantas colgaban secándose de las vigas y la distinción entre comida y medicina era más difusa de lo que las farmacias querían reconocer. Terminó sus estudios y empezó a trabajar en la cocina de una gran familia en Pachuca, no exactamente como cocinera, sino más bien como administradora de la cocina, formando a las jóvenes, asegurándose de que la familia comiera bien, de que la despensa estuviera organizada y de que las conservas se prepararan en la temporada adecuada. Era un trabajo respetable, se le daba bien, ahorraba con esmero y, a sus 26 años, era una mujer de modesta pero genuina competencia e independencia. Conoció a Rodrigo en la boda de un primo. Él provenía de una familia de comerciantes de Hidalgo. Era encantador y atento, y poseía la cualidad que ella más le atraía, una genuina curiosidad. Le hacía preguntas sobre las hierbas que ella mencionaba, escuchaba atentamente sus respuestas y le hacía preguntas de seguimiento. Esta sensación de ser escuchada la hizo ser más abierta consigo misma de una manera que no lo había sido antes. Se casaron. Se mudaron al pueblo de su familia. Ella se encargaba de la casa, de la cocina y del huerto de hierbas, y durante los primeros años se sentía satisfecha, como suelen sentirse las personas competentes cuando utilizan sus habilidades. No eufórica, sino sólida, con un propósito claro. La erosión fue lenta. Ahí radicaba su particular crueldad. Rodrigo no era un hombre malo de forma repentina y dramática. Era malo de forma gradual. Esa clase de maldad que, durante años, parece una limitación humana común, mala fricción habitual entre dos personas que comparten una vida y que solo se revela como algo más deliberado cuando ha transcurrido el tiempo suficiente como para que la revelación sea también un recuento de todos los años en que no la viste. Las deudas, las firmas, el teléfono en la guantera, la madre que siempre había sabido y siempre había protegido la versión de los hechos de su hijo y que, el día en que Carmen presentó lo que había encontrado, la miró con la mirada inexpresiva de una mujer que ha decidido que la nuera es el problema y le dijo que tenía una hora. Carmen había pedido la maleta. Lo había empacado con la eficiencia característica de quien sabe lo esencial, y no tiene energía para nada superfluo. Los documentos, la fotografía, las hierbas, porque las necesitaría allá donde fuera, y cultivarlas a partir de semillas requería un tiempo que tal vez no tendría. Y el cuchillo, que era de su abuela, y no se podía negociar. Salió de esa casa con la postura característica de una mujer que no va a darle a la puerta la satisfacción de verla caer de hombros. El autobús se dirigió al sur, y Carmen Reyes
que había dedicado 11 años a preparar alimentos que unían a la gente, que había pasado 3 meses haciendo cálculos sobre lo que le habían hecho, que llevaba en sus manos el conocimiento de 40 plantas y cómo éstas se comunicaban con el cuerpo, se dirigía a un lugar donde nunca había estado, para comenzar algo que aún no podía nombrar, con un cuchillo y la voluntad de usarlo. Paso de Álvarez la recibió como los pequeños pueblos de tierra caliente reciben a los forasteros, con la atenta mirada de un lugar que ha visto llegar cosas del exterior y ha aprendido a evaluar la situación a fondo antes de formarse una opinión. Pasó una noche en una habitación alquilada encima de la farmacia, que también era donde paraba el autobús, y por la mañana fue a comer al único comedor abierto a esa hora. Una habitación baja con 4 mesas y una mujer detrás del mostrador que cocinaba con la seguridad en sí misma de alguien que lleva alimentando a ese grupo específico de personas el tiempo suficiente como para saber lo que necesitan antes de que hagan el pedido. Carmen comió huevos con chile verde y frijoles negros. Observó el pueblo a través de la puerta abierta y escuchó. Siempre había recabado información escuchando. No la escucha de la vigilancia, sino la de una mujer que había crecido en una cocina donde la gente acudía con problemas, que había aprendido que lo que la gente decía y lo que necesitaba solían ser 2 cosas distintas, y que en la brecha entre ambas residía la información útil. Lo que escuchó en el comedor fue esto. Una mujer 2 mesas más allá le contaba a su acompañante que la vieja propiedad de los Becerra, a las afueras del pueblo, llevaba 8 meses vacía, desde que el viejo don Isidro había ingresado en el hospital de Morelia y sus hijos, que vivían en Guadalajara y Ciudad de México respectivamente, no se ponían de acuerdo sobre qué hacer con ella, que la propiedad aún tenía gallinas, porque un chico del vecindario iba a alimentarlas, y que detrás de la casa había un huerto de hierbas que la mujer siempre había cuidado y que, a estas alturas, o bien florecía por sí solo o se había perdido por completo. No estaba segura, porque ese tipo de huerto o se volvía salvaje de forma positiva o moría de forma negativa, y no se podía saber sin mirarlo. Carmen terminó sus huevos. Regresó con la mujer que estaba detrás del mostrador y le preguntó, con la franqueza que solía usar cuando era más rápido que andarse con rodeos, la propiedad de Becerra. ¿Con quién debía hablar al respecto? La mujer la miró con la atención evaluadora de alguien que escucha una pregunta inesperada y decide qué significa. Dijo, ¿por qué? Carmen dijo, busco un lugar donde alojarme y donde trabajar. Sé cocinar y conozco las plantas. Si la propiedad tiene un huerto de hierbas y gallinas, tiene 2 cosas que sé aprovechar. La mujer la miró fijamente un instante más, con esa mirada particular de quien decide si alguien es lo que aparenta, y luego dijo, habla con doña Jacinta, la de la Casa Azul en el Camino del Norte. Es la vecina que mandó a su hijo a dar de comer a las gallinas. Sabe más de esa propiedad que los hijos de los Becerra. Doña Jacinta tenía 68 años y poseía la concisión y la sencillez propias de una mujer que había vivido toda su vida en la tierra caliente y había asimilado su franqueza. Recibió a Carmen en su puerta. La examinó con la mirada experimentada de quien ha analizado muchas cosas y le dijo, «Pasa». Se sentaron a la mesa con café, y Carmen se explicó, no contando toda la historia, porque la historia completa era suya, y aún no estaba lista para ser divulgada, sino con lo esencial. Tenía experiencia en cocinas y con hierbas medicinales. Necesitaba un lugar. Se encargaría de la propiedad. Doña Jacinta dijo, «Los hijos de Becerra no se ponen de acuerdo sobre la venta. El mayor quiere conservarla. El menor quiere el dinero. Mientras tanto, la propiedad permanece vacía. Las gallinas comen y el huerto de hierbas sigue su curso». Añadió, «Tengo el número de Esperanza, la mayor. Viene cuando puede. Prefiere que haya alguien allí a que no esté». Llamó a Esperanza mientras Carmen estaba sentada a la mesa. La conversación fue breve y Carmen solo escuchó una parte, pero oyó, sí, una mujer, de aspecto responsable, que sabe de plantas, que quiere cuidarlas. No pedí un acuerdo formal. Pensé que eso era asunto tuyo, sí. Le daré tu número. Le entregó el teléfono a Carmen. Esperanza Becerra tenía 40 años. Mamera práctica, y estaba algo agotada por la situación con su hermano. Así que le dijo, «No puedo pagarte. Puedo dejarte vivir ahí y usar el huerto y las gallinas. Si hay algo que vender del huerto, te quedas con lo que ganes. A cambio,
Evitas que la propiedad se deteriore aún más. ¿Te parece bien? Carmen dijo. Sí. Esa misma tarde ya se encontraba en la propiedad de Becerra. La casa era larga y baja, al estilo de las casas de campo. Gruesas paredes de adobe para resistir el calor. Un amplio porche en la fachada sur y contraventanas de madera en las ventanas, que habían permanecido cerradas durante 8 meses y necesitaban abrirse para que la casa respirara de nuevo. En el patio había un limonero y un mango, y la densa sombra característica de las propiedades en el campo cálido, donde se ha permitido que los árboles crezcan grandes porque la sombra es una necesidad primordial. El jardín de hierbas estaba detrás de la casa y no estaba ni floreciente ni abandonado. Era silvestre, lo cual era una forma particular de florecimiento. La estructura cultivada se había relajado. Las hileras se habían disuelto. Las hierbas se habían sembrado en los espacios entre ellas. Las más fuertes se habían expandido y las más delicadas se habían retirado a los rincones protegidos. Pero todo estaba vivo. El epazote medía hasta el pecho y estaba en flor. La ruda se había convertido en un pequeño arbusto. La hierba santa había colonizado un rincón entero y era enorme, con hojas anchas como manos y un aroma a anís y algo más profundo, pues el aroma de la tierra y la lluvia y la bioquímica particular de una planta que ha sido dejada en paz el tiempo suficiente para desarrollarse plenamente. Carmen estaba de pie en medio de todo. Llevaba el cuchillo de su abuela en el bolsillo de la maleta, las hierbas secas en su lata, una cocina lista para encender y 40 plantas a su alrededor que estaban vivas y necesitaban cuidados. Y sabía, de la manera silenciosa en que crecen las cosas, que había llegado alguien que las entendía. No dijo nada. Puso la mano sobre una hoja de hierba santa, ancha, fresca y ligeramente áspera, y respiró. Este era el lugar. Aún no sabía qué construiría allí, cuánto tiempo se quedaría, ni qué decidirían finalmente los hijos de Becerra sobre la propiedad. Sabía que las hierbas estaban vivas, que la cocina tenía una estufa de leña, que las gallinas estaban en su corral al fondo y que el mango estaba cargado de fruta que nadie había cosechado. Fue a buscar la maleta al porche. Las gallinas eran 12 en total, de procedencia diversa. Algunas pertenecían claramente al mismo gallinero. Otras habían llegado mediante el particular proceso democrático, por el cual las gallinas en las propiedades rurales migran de un corral a otro hasta encontrar un lugar que les resulte más cómodo. Las alimentaba Toñito, el sobrino de doña Jacinta, un muchacho de 13 años que venía en bicicleta 3 veces por semana y esparcía maíz con la eficiencia de quien realiza una tarea sin mayor interés. La primera noche, Carmen se presentó ante ellas. No de forma dramática, simplemente se acercó poco a poco, dejando que cada una formara su propia opinión. Las gallinas eran más individuales de lo que la gente solía creer. En 2 días, había identificado la jerarquía, las personalidades, la gallina que intimidaba, la que era intimidada y las 2 que eran indiferentes a toda la estructura social y seguían con sus asuntos con una autosuficiencia filosófica que ella admiraba. A los personajes filosóficos los llamó calma y propósito. Al agresor lo llamó Rodrigo, lo cual ayudó. Toñito llegó en bicicleta al 3er día y encontró a Carmen ya en el gallinero. Detuvo su bicicleta junto a la cerca y observó este nuevo acontecimiento con la expresión particular de un niño de 13 años que se encuentra con algo que escapa a su comprensión establecida de la situación. Carmen le dijo que había hablado con Esperanza Becerra y que ahora ella se encargaba del cuidado de la propiedad. Le comentó que podía dejar de cuidar las gallinas si quería, o que podía seguir viniendo si deseaba conservar el dinero que Esperanza le pagaba. Toñito dijo, «Ella me paga 30 pesos». Carmen dijo, «Entonces ven el martes y el viernes, y te mostraré qué más hay que hacer». Llegó. Era un chico útil, como los que han crecido haciendo trabajos físicos junto a los adultos. Tenía el instinto para saber qué requería una tarea, sin necesidad de que se la explicaran paso a paso. Además, descubrió que conocía a fondo la tierra caliente, como los niños que han pasado toda su vida al aire libre en un mismo lugar. Conocía los pájaros, las plantas, el curso del río en las distintas estaciones y las historias familiares de cada propiedad en un radio de 5 kilómetros, como suelen saber los niños del campo, gracias a la cercanía acumulada. Quien conocía la historia de la propiedad de Becerra. Se la contó a Carmen durante varios martes,
como suelen hacerlo los niños, no como una narración completa, sino como fragmentos que le ofrecía cuando le resultaban relevantes. Don Isidro era un hombre que guardaba las cosas. El jardín de hierbas había sido de su esposa, doña Lupita, quien había fallecido hacía 4 años, y tras su muerte, don Isidro lo había mantenido porque era suyo y porque no había sido capaz de desprenderse de él, aunque él mismo no conocía las plantas como ella. Las gallinas también habían sido de doña Lupita. En la cocina, en el estante, seguían las ollas de barro de doña Lupita, intactas desde hacía 8 meses. Carmen usó las vasijas de barro. Le había preguntado a Esperanza por teléfono si le parecía bien, y Esperanza había respondido que sí, con la voz ligeramente quebrada de quien prefiere decir que sí a expresar el sentimiento que suscitaba la pregunta. Carmen las usó con el respeto que merecen los objetos que han estado en manos de otra persona durante mucho tiempo, con cuidado y atención, manteniéndolas limpias, curadas y en uso, porque las vasijas de barro que no se usan se secan y se agrietan. El vecino que vivía más allá del árbol de mango era un hombre llamado Aurelio Vázquez, de 53 años, que criaba un pequeño rebaño de ganado en un terreno colindante con la cerca oriental. Apareció en la cerca un sábado con la cuidadosa deliberación de quien ha decidido venir y lo ha meditado lo suficiente como para que su llegada ya no sea espontánea. Él dijo: «¿Estás en la casa de los Becerra?» Ella dijo que sí. Dijo: «El jardín de hierbas». Doña Lupita solía vender de allí, a las mujeres del pueblo y a 2 de los restaurantes de Huetamo. Carmen dijo: «No lo sabía». Dijo: «Te lo digo porque me parece relevante». Ella lo miró. Era un hombre que elegía las palabras con la economía de quien ha reflexionado sobre su coste y utiliza solo lo necesario. Reconoció esa cualidad porque ella misma la poseía. Ella dijo: «Es relevante». «Gracias». Él asintió y volvió a caminar a lo largo de la cerca. Fue directamente al jardín de hierbas y comenzó a hacer inventario con la libreta que había comprado en la farmacia el día después de su llegada. No era una libreta nueva. Había pedido una con encuadernación cosida que durara, y la mujer de la farmacia le había dado exactamente eso, sacándola de un estante con la seguridad de alguien que ha mantenido el mismo stock durante 20 años porque 20 años le han enseñado lo que la gente necesita. 43 especies. Las contó 2 veces para asegurarse. 43 especies de hierbas medicinales y culinarias en un jardín que había crecido sin control durante 4 años, y durante 8 meses sin ningún tipo de atención, y todas ellas vivas, y algunas extraordinarias. Un parche de toronjil que no había cultivado desde el jardín de su madre en el Mezquital, un grupo de prodigiosa que era la variedad específica para dolencias hepáticas que su abuela había conservado y que cada vez era más difícil de encontrar en los mercados. Una albahaca sagrada que se había extendido por toda la pared trasera y olía, bajo el calor de la tarde de la tierra caliente, a algo entre oración y pan. Se sentó en el suelo, en medio del jardín, con el cuaderno sobre las rodillas y el calor de la tarde michoacana oprimiéndola como una mano cálida, y sintió, por primera vez, desde que la puerta se cerró tras ella, la sensación específica de estar en el lugar correcto. No era el lugar adecuado para siempre. Era demasiado práctica para eso. Era el lugar adecuado ahora, para esta temporada, para lo que fuera. Abrió el cuaderno por la primera página y escribió: 43 especies, todas vivas. La albahaca sagrada es excepcional. La complicación llegó en la forma específica del primo de Rodrigo, una forma que Carmen no había previsto, pero que reconoció inmediatamente al verlo. Su nombre no era Rodrigo, se llamaba Fulgencio Palma, y se dedicaba a comprar propiedades infravaloradas en la tierra caliente para revenderlas a empresas de desarrollo agrícola. Había estado vigilando la propiedad de los Becerra desde que don Isidro fue hospitalizado, porque las propiedades con dueños ausentes y situaciones familiares sin resolver eran justo lo que su negocio requería. En algún momento de los 8 meses previos a la llegada de Carmen, había conversado con el hijo menor de los Becerra, el que estaba en Ciudad de México y quería el dinero, y se creía en una posición ventajosa. La llegada de Carmen complicó su situación, algo que él no apreció. Llegó un miércoles por la mañana, conduciendo una camioneta impecable y de último modelo, vestido con el estilo característico de los hombres de su sector,
que buscan proyectar una imagen que no tienen, ni ropa de ranchero, ni de hombre de negocios, un término medio cuidadosamente estudiado que denotaba comodidad en ambos mundos. Se presentó en la puerta con calidez y una seguridad natural, diciendo que era un viejo amigo de la familia Becerra y que simplemente pasaba a saludar. Carmen dijo: «Esperanza Becerra sabe que estoy aquí. Si eres amigo de la familia, puedes llamarla». La miró con la leve expresión de quien esperaba una acogida más amable. Dijo que, en realidad, había estado conversando con el hermano menor, que se llamaba Daniel. Ella dijo: «Daniel Becerra no tiene autoridad sobre esta propiedad mientras la disputa familiar esté sin resolver. Si tiene preguntas sobre el estado de la propiedad, debe hablar con Esperanza». Se marchó. Regresó 3 días después, esta vez preguntando si podía recorrer la propiedad para evaluar su estado. Ella respondió: «Esperanza Becerra puede autorizarlo. Yo no». Se marchó de nuevo, y esta vez su partida tenía algo de firmeza, como si se tratara de una decisión. Esa noche, Carmen llamó a Esperanza. Esperanza dijo: «Fulgencio Palma. Lo conozco. Ha estado llamando a Daniel». Lo dijo con la resignación agotada de una mujer que lleva 8 meses lidiando con esta situación y que encuentra cada nuevo acontecimiento más una confirmación que una sorpresa. Añadió: «Mi hermano no está autorizado a negociar sin mí. La propiedad es de propiedad conjunta. Todo lo que Fulgencio Palma le diga a Daniel sobre el valor de la propiedad o sus perspectivas es asunto de Daniel, no mío». Carmen dijo: «¿Quiere recorrer la propiedad?» Tomó Esperanza dijo: «No tiene mi permiso. No tienes por qué dejarlo entrar». Ella no lo dejó entrar. Pero Fulgencio Palma era un hombre que entendía que los acercamientos directos no eran la única opción. Lo que siguió fue lo que Carmen había estado esperando desde la primera visita: la presión indirecta que se ejercía a través de los canales sociales de un pueblo pequeño donde él tenía relaciones y ella aún no tenía suficientes. Se rumoreaba. Ella lo escuchó primero de Toñito, que lo oía todo, quien se lo contó sin mayor alarma, pero con la seriedad de quien da el parte meteorológico, que la gente decía que la mujer de la casa de los Becerra no tenía ningún acuerdo real con la familia, que simplemente se había mudado allí, que su afirmación de estar allí no era oficial. Lo volvió a oír de la mujer del comedor, a que se lo dijo con más delicadeza, pero con la misma esencia, que había cierta controversia en el pueblo sobre su arreglo. La tercera vez que lo escuchó fue de Aurelio Vázquez en la Cerca, quien se lo dijo con la franqueza con la que siempre lo contaba y agregó: «No lo creo. Te lo digo para que sepas lo que se está diciendo». Ella le dio las gracias. Volvió a llamar a Esperanza y le pidió algo por escrito. Esperanza dijo: «Lo enviaré hoy». Ella dijo: «Debería haberlo hecho ya. Lo siento». La carta llegó por correo electrónico, la cual Carmen imprimió en la farmacia. Una carta formal en papel con membrete personal, firmada, lo que indicaba claramente que Carmen Reyes estaba autorizada a ocupar y cuidar la propiedad de los Becerra en Paso de Álvarez, y que cualquier consulta relacionada con la propiedad debía dirigirse directamente a Esperanza Becerra. Carmen guardó la carta en el mismo bolsillo de la maleta donde guardaba sus documentos de identificación. Regresó al jardín de hierbas. La prodigiosa necesitaba ser cosechada. El toronjil estaba listo para secarse. La albahaca sagrada había estado pidiendo atención durante una semana, y ella había dejado que otras cosas tuvieran prioridad, y ahora le dedicaba toda la atención que merecía, trabajando sistemáticamente en el grupo, cosechando las hojas superiores, hablándoles a las plantas en ese tono bajo y medio en el que siempre les había hablado, como lo hacía su madre, como lo hacía su abuela antes que ella. Toñito llegó mientras ella estaba trabajando. La observó un rato y luego le preguntó: «¿Estás hablando con ellos?» Ella dijo: «Sí». Él dijo: «Mi bisabuela hacía eso». Ella preguntó: «¿Funcionó?» Lo pensó detenidamente, como pensaba en casi todo. Dijo: «Su jardín era el mejor del valle». Ella dijo: «Ahí estás». Tomó la segunda cesta de cosecha sin que se lo pidieran y comenzó a trabajar en la hilera que estaba a su lado. Y la tarde transcurrió bajo el calor sofocante de la tierra, con el aroma de la albahaca elevándose a su alrededor y las gallinas haciendo sus comentarios habituales desde el corral, y la voz de Rodrigo, la gallina dominante, identificable por encima de las demás, como siempre.
La crisis llegó una noche de agosto, cuando el calor de la tierra caliente era más intenso que nunca. No el calor seco de la meseta, sino el calor húmedo y sofocante de la cuenca del Balsas en pleno verano, un calor que se colaba en la casa y se quedaba, que convertía dormir en una negociación y trabajar después del mediodía en una cuestión de voluntad más que de comodidad. Carmen llevaba 6 semanas vendiendo hierbas de su huerto. Al principio, pequeñas cantidades, manojos de hierbas culinarias para el comedor y para las 2 casas del pueblo que cocinaban como se requería, con conocimiento y no como decoración. Luego, después de que Aurelio Vázquez mencionara los restaurantes de Huetamo donde doña Lupita vendía, ella fue a Huetamo un jueves y visitó ambos. El primero no le había interesado, pero el segundo sí, un restaurante que se describía como de cocina regional michoacana y cuyo cocinero sabía exactamente qué era la prodigiosa y por qué la quería. Los ingresos no eran cuantiosos, eran reales. Eran los primeros ingresos reales que Carmen había generado con su propio trabajo en 11 años, y su realidad era desproporcionadamente significativa. Para agosto, también había empezado a preparar las hierbas medicinales que le había enseñado su abuela. No eran medicinas, pues se cuidaba de no llamarlas así, sino preparados, tés, tinturas, mezclas secas para fines específicos, del tipo que las mujeres del mezquital habían preparado durante generaciones. Las vendía en el mercado de los sábados de Paso de Álvarez, con una tarjeta escrita a mano que decía: «Plantas del huerto de Becerra, tradición de Paso de Álvarez». Le había preguntado a Esperanza si le parecía bien, y Esperanza había dicho que sí, y había añadido que a su madre le habría gustado. La crisis de aquella noche de agosto no tuvo nada que ver con esto. Fueron las gallinas. Algo se coló en el corral. No sabía qué era. No era un coyote. Las huellas no coincidían. Tampoco era un perro. Su comportamiento era extraño. Algo que sabía lo que hacía y lo hizo rápido. Se despertó a las 2 de la mañana con un sonido que nunca antes había oído proveniente del corral. No los típicos sonidos nocturnos de las gallinas acomodándose, sino el agudo y creciente grito de gallinas en peligro real. Salió de la casa con la linterna y el machete que había encontrado en el cobertizo y que afiló al segundo día, pues un machete sin filo era tan inútil como un cuchillo sin filo, y por las mismas razones. Corrió descalza por el patio sobre la cálida tierra caliente. La puerta del corral estaba abierta, pues la había cerrado con pestillo esa misma tarde. Siempre la cerraba, pero el pestillo era viejo. La madera alrededor del poste se había podrido, y lo que fuera que hubiera entrado lo sabía, o lo había descubierto por el peso que ejercía sobre ella, y la puerta había cedido. Ella entró. Contó a la luz de la linterna, moviendo la luz sistemáticamente. 7 gallinas en el gallinero, apretujadas, vivas. 2 en el suelo, en un rincón, vivas pero en estado de shock, con esa particular quietud inmóvil de los animales que han sobrevivido a algo y aún no están seguros de haberlo hecho. Calma estaba en el gallinero más alto, lo que le reveló a Carmen algo sobre ella que desconocía. Propósito estaba a su lado. 3 habían desaparecido. Entre ellos, Rodrigo. Sintió la ausencia de Rodrigo más de lo que esperaba. La gallina dominante, o no llamada así en honor a su exmarido, que había sido terrible con las demás gallinas, y sin embargo, tenía una presencia particular, reconocible, única, suya. Se permitió sentir la pérdida durante unos 30 segundos, y luego evaluó la situación. Las 9 restantes necesitaban un lugar seguro para pasar el resto de la noche. El corral no era seguro hasta que se arreglara la puerta. El porche de la casa estaba elevado y tenía una puerta. Trasladó las gallinas al porche, una operación que requería paciencia y una gran serenidad, ya que las gallinas en estado de shock no cooperan, y las que estaban en la esquina requirieron que se sentara en el suelo junto a ellas durante 10 minutos, hablándoles con calma, hasta que se tranquilizaran lo suficiente como para poder moverlas. Luego arregló la puerta del corral. No tenía madera nueva. Tenía el machete, y junto al cobertizo había una pila de madera vieja de alguna reparación anterior, y trabajó a la luz de la linterna y la luna, cortando y ajustando, reemplazando la sección podrida del poste con un trozo de madera en buen estado, ajustando el pestillo, probando la puerta con su propio peso hasta que se mantuvo firme como debía.
Terminó a las 4:30 de la mañana. Se sentó en el suelo del patio, con la espalda apoyada en la pared del corral, el machete sobre las rodillas y la linterna dibujando un pequeño círculo amarillo en la tierra. La noche de tierra caliente estaba llena de sonidos. Las ranas del cauce del río, los insectos que mantenían la conversación nocturna permanente del campo cálido, el mango meciéndose levemente con la poca brisa que soplaba. Pensó en las 3 gallinas. Pensó en Rodrigo, el matón, que ya no estaba, incapaz de intimidar a nadie más. Pensó, con detenimiento, y con más sinceridad de la que se había permitido en mucho tiempo, en el hombre que le había dado nombre a la gallina, en lo que se había llevado, en lo que había quedado, y en lo que ella estaba haciendo con lo que quedaba. Estaba sentada en la tierra a las 4:30 de la mañana, después de haber reparado un gallinero con madera recuperada tras trasladar 9 gallinas traumatizadas a un porche. Se encontraba en la tierra caliente de Michoacán, con un cuchillo, un machete, 43 especies de hierbas medicinales y una libreta llena de observaciones sobre todas ellas. Vendía a un restaurante en Huetamo y al mercado de los sábados en Paso de Álvarez. Hablaba con las plantas como lo habían hecho su madre y su abuela, y las plantas, de como el jardín de su bisabuela, le respondían. Ella estaba, comprendió, sentada allí en la tierra, bien. No estaba curada. No había terminado de llorar. No había llegado a una versión definitiva de su vida. Pero estaba bien, lo cual era una categoría diferente y más honesta que curada, y que, para esas 4:30 de la mañana, era más que suficiente. Entró en casa cuando el cielo empezó a ponerse gris. Preparó café. Sacó una taza al porche donde estaban las 9 gallinas y se sentó con ellas a la mañana siguiente, dejando que el amanecer de tierra caliente llegara a su manera lenta y extravagante, el calor acumulándose antes de la luz, el cielo pasando del gris al rojo vivo hasta el azul intenso y brillante de una mañana de agosto en Michoacán, el mango emergiendo de la oscuridad, pesado e inmóvil. Calma se acercó y se sentó junto a su pie. Carmen dijo, «Buenos días». Calma no dijo nada. Simplemente permaneció donde estaba, lo cual era el único comentario posible y completamente adecuado. Aurelio Vázquez came that morning. Llegó antes de lo habitual, lo que le indicó a Carmen que o bien había oído a las gallinas durante la noche, su propiedad estaba lo suficientemente cerca, o que Toñito, que parecía enterarse de todo en cuestión de horas, se lo había contado. Se acercó a la cerca al amanecer y miró el corral, la puerta reparada, y a Carmen en el porche con el café, las 9 gallinas y las ojeras que dejaban constancia de la noche anterior. Él dijo, «Perdiste algo». Ella dijo, «3, incluido el agresivo». Dijo, «Lo oí. Debería haber venido». Ella dijo, «No podías haber imaginado que la situación escalaría tan rápido». Observó la reparación de la puerta. Entró por la verja de la cerca. Ella ya había aprendido que ambos entendían que la verja entre sus propiedades era permeable, el tipo de límite que se reconocía a sí mismo sin insistir, y se agachó frente a la puerta del corral y examinó la reparación con atención, pasando la mano por la nueva sección de madera y probando el pestillo con la concentración de un hombre que sabe de carpintería y está evaluando la calidad del trabajo. Dijo, «El puesto está bien colocado». Ella dijo, «Tuve que cortarlo a la medida en la oscuridad. No estaba segura de haberlo cortado uniformemente». Él dijo, «Está parejo». Se quedó de pie, mirando el corral, la casa y el jardín de hierbas que se veía detrás de la casa a la luz de la mañana. La albahaca sagrada, enorme, junto a la pared del fondo, o las formas de las demás plantas que emergían de las sombras de la noche hacia la luz del día. Dijo, «Doña Lupita arregló ese mismo corral una vez. El mismo poste, otra causa. Uno de mis toros se coló por la cerca antes de que yo pusiera la cerca actual. Ella salió a las 3 de la mañana y lo arregló con lo que tenía. Y por la mañana, cuando don Isidro fue a verlo, dijo que ella lo había hecho mejor de lo que él lo habría hecho. Lo dijo mirando al bolígrafo, no a Carmen, con esa mirada indirecta con la que comunicaba las cosas que iban más allá de su registro habitual. Carmen dijo, «¿Qué le pasó al toro?» Dijo, «Yo pagué por las gallinas. Éramos vecinos. Eso es lo que hacen los vecinos». Regresó esa tarde con la madera adecuada y un nuevo mecanismo de cierre.
y reconstruyeron correctamente la sección dañada del corral. Trabajando codo con codo en la calurosa tarde, bajo el intenso calor y con el mango proporcionando una sombra insuficiente pero apreciada. Él trabajaba con la economía de movimientos de un hombre que ha realizado este tipo de trabajo toda su vida. Ella trabajaba a su lado sin necesidad de instrucciones, pasándole lo que necesitaba antes de que lo pidiera, interpretando el trabajo como interpretaba las cocinas, a través de la lógica de la tarea, más que a través de instrucciones. En algún momento durante el trabajo, sin levantar la vista del poste que estaba colocando, dijo: «Fulgencio Palma ha estado hablando con la gente». Ella dijo: «Lo sé. Tengo la carta de Esperanza». Dijo: «Sé lo de la carta. Quiero decir, ha estado hablando con la gente sobre la tierra en sí, su valor, lo que podría producir con una gestión diferente». Hizo una pausa. Pat dijo: «Habla del jardín de hierbas como si aún no estuviera en uso». Carmen clavó un clavo. Ella dijo: «El huerto de hierbas lleva 6 semanas en funcionamiento. Tengo facturas del restaurante de Huetamo y registros del mercado del sábado. El huerto está en plena producción». Lo dijo con calma, como una declaración de hechos más que como una defensa, porque los hechos requerían un tono tranquilo y un tono de defensa resultaba menos persuasivo. Aurelio Vázquez asintió una vez, con la peculiaridad de quien archiva información que considera importante. Cuando terminó el bolígrafo, probó el pestillo, la puerta y el poste, y los declaró correctos. Recogió sus herramientas. En la puerta, se giró y dijo: «El restaurante de Huetamo. La esposa de mi primo cocina allí. Dice que todas las semanas piden tu prodigiosa». Y Carmen dijo: «Dile que habrá un suministro permanente a partir del mes que viene». Él dijo: «Se lo diré». Regresó a través de la puerta de la cerca. Ella lo vio marcharse y sintió la cualidad particular de la tarde, el calor, el corral reparado, el jardín de hierbas detrás de la casa, el árbol de mango con su sombra moviéndose en el suelo, el inmenso cielo de Michoacán sobre todo ello, como algo que, por primera vez en mucho tiempo, era completamente suyo para estar presente. Fulgencio Palma hizo su jugada en septiembre, en la reunión comunitaria mensual, que se celebraba en el Salón Parroquial de Paso de Álvarez, que era el tipo de reunión donde se trataban los asuntos agrícolas y sociales de la zona, y a la que asistían todos aquellos que se consideraban interesados en cómo iban las cosas. Carmen asistió porque doña Jacinta le había dicho que asistiera, con el mismo tono con que doña Consuelo le había dicho a Elena que se uniera a la cooperativa, y doña Rosario le había dicho a Amparo que fuera al salón comunitario. El tono de las mujeres mayores que ven la junta directiva con más claridad que a las personas que la integran y ofrecen orientación como si fuera una instrucción, porque no hay tiempo para que sea otra cosa. Trajo el cuaderno, trajo la carta, trajo las facturas del restaurante Huetamo y los registros del mercado. Trajo estas cosas no para alardear, sino como una práctica que había aprendido durante sus 11 años de administración del hogar. Cuando hay que justificar algo, se lleva la contabilidad. Fulgencio Palma estaba allí con la cómoda autoridad de un hombre que se cree en su propio terreno. En las semanas transcurridas desde su última visita a la propiedad, había estado analizando la geografía social de la comunidad, hablando con los hombres que conocía, haciendo referencia a su relación con Daniel Becerra y sugiriendo que la situación de la propiedad seguía sin resolverse, lo que generaba incertidumbre para las propiedades vecinas, la distribución del agua y el orden general de las cosas. Era bueno en esto. Carmen reconoció su habilidad porque había vivido durante 11 años con un hombre que poseía una versión de esa misma habilidad, y con el tiempo había podido verla con claridad. Durante el debate sobre la asignación de agua, planteó el tema de la propiedad de Becerra. Con la sutil habilidad de quien sabe dónde, confluyen dos preocupaciones legítimas. Indicó que existían dudas sobre la continuidad de la asignación de agua para la propiedad de Becerra, debido a la situación familiar aún sin resolver, y que la comunidad debía tener claridad sobre quién gestionaba las obligaciones agrícolas de la propiedad. Carmen dijo: «Puedo hablar de eso. No había intervenido en una reunión pública en 11 años. En la casa donde había vivido, nunca había sido ella quien se levantaba en las reuniones públicas. Era consciente de ello mientras permanecía de pie, y lo hizo de todos modos, con la misma postura que había mantenido al bajar los 3 escalones del porche, una postura que no dejaba entrever sus hombros caídos. Dijo:
Mi nombre es Carmen Reyes. Estoy a cargo de la propiedad Becerra bajo un acuerdo escrito con Esperanza Becerra, la copropietaria principal. Tengo esa carta aquí. La levantó. Os dijo: el jardín de hierbas que estableció doña Lupita Becerra está actualmente en plena producción. He estado suministrando hierbas a un restaurante en Huetamo y al mercado de los sábados de esta comunidad durante 6 semanas. Levantó las facturas. Dijo: la asignación de agua se está utilizando para su propósito agrícola registrado. No hay ambigüedad en la situación, a menos que se introduzca ambigüedad desde fuera. No miró a Fulgencio Palma cuando pronunció la última frase. Se la dijo a todos los presentes. La habitación estaba en silencio. Doña Jacinta, desde la segunda fila, dijo: puedo confirmar el acuerdo. Hablé personalmente con Esperanza Becerra antes de que llegara Carmen. Aurelio Vázquez, desde atrás, dijo: la propiedad está en mejores condiciones que nunca desde que la salud de don Isidro empeoró. Eso es evidente para cualquiera que haya pasado por allí en los últimos 2 meses. La mujer del comedor dijo: llevo 6 semanas comprando hierbas de ese huerto. El huerto está dando frutos. Fulgencio Palma no dijo nada. Tenía la expresión contenida y reflexiva de quien ha jugado una carta y se ha encontrado con que le han respondido con 3 cartas que desconocía que estaban sobre la mesa. La secretaria de la reunión dijo: la asignación de agua para la propiedad de Becerra se confirma como registrada. Siguiente punto. Tras la reunión, Esperanza Becerra llamó a Carmen. Le habían hablado de la reunión la esposa del primo de Aurelio Vázquez, quien se lo había contado a su marido, quien se lo había contado a Aurelio, quien le había enviado un mensaje a Esperanza. La red de comunicación de la comunidad funcionaba a una velocidad que nada tenía que ver con la tecnología, sino con el interés que la gente tenía por saber lo que ocurría. Esperanza dijo: voy a hablar con mi hermano y con Fulgencio Palma esta semana. Formalmente. Debería haberlo hecho hace meses. Carmen dijo: haz lo que tengas que hacer. Esperanza dijo: quiero que te quedes. Quiero hablar de un acuerdo a largo plazo. No ahora, cuando ya he resuelto esto. Pero quiero que sepas qué es lo que estoy pensando. Lo dijo con la expresión cansada pero sincera de alguien que ha tomado una decisión y se siente aliviada de haberla tomado. Carmen dijo: estaré aquí. Lo dijo con sencillez, sin dramatismo, porque simplemente era cierto. El año transcurrió por la tierra caliente como suelen transcurrir los años en los países cálidos. No con las bruscas transiciones estacionales de la meseta o la sierra, sino con los cambios graduales de un clima que se mueve en grados en lugar de asaltos, donde la estación húmeda se convierte en la estación seca, y luego vuelve a convertirse en la estación húmeda con la continua y democrática indiferencia de un lugar que no se organiza en torno a las preferencias humanas. Con el paso de los meses, el huerto de hierbas se convirtió en algo que los habitantes de Paso de Álvarez empezaron a comprender como un recurso más que como una curiosidad privada. No porque Carmen lo hiciera público de forma formal, sino porque los productos que allí se cultivaban circulaban, en el mercado de los sábados, o en las cocinas de las mujeres que le compraban, en el restaurante de Huetamo cuyo cocinero, al parecer, había empezado a recomendárselo a otros cocineros, y lo que circula se da a conocer. Doña Jacinta venía los miércoles por la mañana y tomaban café en el porche y hablaban de plantas, de la comunidad, de la historia de la propiedad y, ocasionalmente, de sus propias historias, de esa manera indirecta y discreta propia de las mujeres que han pasado por muchas cosas y han aprendido a abordarlas de forma oblicua en lugar de directa, porque los enfoques oblicuos abarcan más terreno. Toñito seguía viniendo. Tenía 13 años, luego 14, y su conocimiento de la tierra caliente se volvió cada vez más útil para Carmen a medida que el jardín de hierbas se expandía y ella necesitaba saber qué plantas silvestres crecían en qué lugares a lo largo del río y en los campos de milpa al borde de la propiedad. Desarrolló un interés por las preparaciones medicinales que Carmen jamás habría imaginado en aquel muchacho tan pragmático que había llegado en bicicleta la primera semana. Hacía preguntas precisas y recordaba las respuestas, y ocasionalmente, cuando ella preparaba una mezcla, sugería modificaciones basadas en lo que había observado de sus métodos, las cuales solían ser útiles. Una vez le dijo que su bisabuela habría sido una buena maestra para él. Él dijo: «Eres un buen profesor». Ella dijo: «No estoy dando clases,
Estoy trabajando y ustedes están mirando. Él dijo, eso es enseñar. Lo escribió en el cuaderno. Aurelio Vázquez entraba por la puerta de la cerca con creciente frecuencia. No anunciaba estas visitas ni las explicaba. Venía cuando había un motivo. Una herramienta que creía que ella podría usar. Información sobre el canal de agua de la propiedad. Una pregunta sobre una planta que había encontrado creciendo junto a su cerca y que le parecía interesante. Y luego, poco a poco, sin que el motivo se convirtiera en lo importante, venía sin motivo alguno, y se sentaban en el porche en las tardes de tierra caliente, observaban el mango y el camino, y hablaban de las cosas de las que hablan los vecinos cuando deciden que vale la pena conversar con la otra persona. Era un hombre que llevaba 7 años solo, desde que su esposa se había marchado a la ciudad con su hija y no había regresado. Lo dijo una sola vez, brevemente, con la misma concisión con la que abordaba todos los temas difíciles, y Carmen lo recibió con la misma concisión, porque comprendió que no se trataba de una invitación a una conversación más extensa, sino de un hecho ofrecido con espíritu de intercambio justo, y lo respetó. Fulgencio Palma no regresó. Esperanza había tratado con Daniel y con Fulgencio Palma de la manera formal y legalmente fundamentada que había prometido, y al parecer el trato había sido definitivo. Carmen desconocía los detalles. No necesitaba conocerlos. Lo que necesitaba saber era que la carta que llevaba en el bolsillo de la maleta sería reemplazada por un contrato de arrendamiento en regla, preparado por el abogado de Esperanza, por 2 años con opción a prórroga, a un precio justo que Carmen podría cubrir con los ingresos del jardín, con suficiente margen para empezar a ahorrar de nuevo. Firmó el contrato de arrendamiento un jueves por la mañana en el despacho del abogado de Esperanza en Huetamo y condujo de regreso a Paso de Álvarez por la carretera que se había vuelto familiar con el paso de los meses. Las curvas, el árbol en particular que marcaba el desvío, el tramo donde el río era visible entre las orillas y el agua tenía el verde característico de los balsas en la estación seca. Condujo con los documentos firmados en el asiento a su lado, la radio reproduciendo algo que no conocía y la cálida tarde de tierra caliente colándose por la ventana. Las 9 gallinas se habían convertido en 14. 3 nuevas habían llegado por designio democrático. 2 venían de doña Jacinta, quien las trajo una mañana explicando que tenía más de las que necesitaba. Una apareció por su cuenta junto a la cerca y demostró, con su comportamiento, que había decidido que allí viviría a partir de entonces, y Carmen no se opuso. Ninguno de ellos se llamaba Rodrigo. Tenía un nuevo nombre para la acosadora actual, una gallina pequeña con opiniones desmesuradas, cuyo nombre se guardaba para sí misma porque hay cosas privadas y cosas que no necesitas compartir con nadie, y nombrar a las difíciles era una de ellas. Una tarde de noviembre, cuando la estación seca se estaba instalando y el aire de la tierra caliente había encontrado el registro más fresco que mantenía de noviembre a febrero, Carmen estaba sentada en el porche con el café y el cuaderno y la vista del patio que había estado observando durante 9 meses, el árbol de mango, y el limonero, la puerta, el camino más allá, el cielo que se volvía naranja y luego rojo, y luego el violeta intenso de la tierra caliente al atardecer, que era una de las cosas más extravagantes que la región hacía regularmente sin llamar la atención sobre sí misma. Pensó en la puerta que se había cerrado un martes. No la pensó con dolor, exactamente. La pensó como se piensa en una puerta que se ha cruzado, como un umbral necesario que marca la diferencia entre lo que fue y lo que vino después. Lo que siguió fue esto: un jardín de hierbas con 43 especies, ahora debidamente catalogado, gestionado y productivo. Una cuenta de restaurante en Huetamo y presencia en el mercado de Paso de Álvarez. Un contrato de arrendamiento firmado. 14 gallinas. Un cuaderno medio lleno de observaciones que eran el comienzo de algo que aún no estaba lista para nombrar, pero cuya forma podía vislumbrar, como cuando uno vislumbra la forma de algo antes de saber cómo llamarlo. Un vecino que entró por la puerta de la cerca sin ningún motivo específico y se quedó hasta que se fue la luz. Un niño que aprendía sin que le enseñaran. Una comunidad que la había visto ponerse de pie en una reunión con una carpeta de documentos, que había tomado una decisión y que, desde entonces, la había estado expresando de las maneras pequeñas y específicas en que las comunidades expresan sus ideas. Abrió el cuaderno y escribió:
Noviembre. La estación seca. La albahaca sagrada ha disminuido su floración, como suele suceder. La prodigiosa está en su mejor momento en esta época del año. El toronjil florece por segunda vez. Y todo se comporta como debe. Entonces escribió, porque siempre había anotado en el cuaderno las cosas que estaban en común. Me estoy comportando como debo. Calma se acercó y se sentó a sus pies, como venía haciendo desde la noche del gallinero, que era su manera de expresar algo que había decidido sobre la situación y la persona involucrada. Carmen posó brevemente su mano sobre el lomo liso de la gallina. La cálida tarde transcurría a su alrededor. Las ranas comenzaban a croar desde el cauce del río. La última luz iluminaba las copas de las hojas de mango y se posaba allí. El camino se volvía silencioso como cada tarde. El día se completaba con la tranquila suficiencia de un día que ha sido aprovechado al máximo. Y así termina esta historia, amigos míos. La echaron con una maleta y la puerta cerrada un martes. Se subió a un autobús que iba hacia el sur, vio a un halcón mantenerse en el aire y comprendió la diferencia entre caer y moverse, y se movió. Esta es la historia de lo que surge de ese movimiento. No fue instantáneo. No sin la noche en la tierra con el machete y las gallinas traumatizadas, y el dolor que la acompañaba a las 4:30 de la mañana, y que era honesto sobre lo que era. No sin el momento en que se puso de pie en la reunión con la carpeta, y la voz suave, que obligó a todos a prestar atención. Crece como la hierba santa creció en aquel rincón del jardín. Se la deja crecer el tiempo suficiente para que se desarrolle plenamente. Crece como crece el conocimiento al transmitirse de generación en generación. Crece como crece una comunidad en torno a una persona que se presenta, se queda, trabaja y lleva la cuenta con honestidad. Crece. Si te encuentras leyendo esta historia en un autobús rumbo a un lugar desconocido, con un cuchillo en la maleta y la sabiduría de tu abuela en tus manos, debes saber que lo que surge de lo que llevas contigo aún no es visible. Está ahí. Quédate el tiempo suficiente para verlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué momento te impactó más? ¿El halcón sobre el valle del río? ¿Carmen llamándole Rodrigo a la gallina matona? ¿La mañana de las 4:30 en la tierra? ¿La enorme planta de albahaca sagrada en la pared del fondo? Comparte esto con alguien que haya viajado en autobús este año. Hasta la próxima, amigos. Sean honestos. Que Dios los acompañe.